hasta abajo. ¿A qué sigue? Aquí en un corte podemos apreciar a la arteria femoral, que es continuación de la ilíaca externa. Y aquí se ve, por ejemplo, esta arteria que se vaya y esta arteria que se va igualita, solamente que una arriba y otra abajo, que es la circunfleja ilíaca profunda y la circunfleja ilíaca superficial. ¿Cuál será la profunda? ¿Cuál? Entonces vamos a ver, esta no puede ser profunda porque viene de un vaso superficial que tú puedes palpar la femoral aquí, es superficial la femoral, pero puedes palpar la ilíaca externa. No se puede palpar porque está dentro de tu abdomen. Pues entonces, por lógica, la ilíaca externa es profunda y su rama tiene que ser profunda. Y aquí la femoral es superficial y su rama tiene que ser superficial. De hecho, el mnemotécnico de aquí es que sale esta arteria, que está aquí, ¿verdad? Y una arteria que va prácticamente para acá arriba, que es la epigástica inferior, profunda. Y acá sale la circunfleja y la arteria epigástica inferior superficial, o sea que son igualitas, solamente que unas son profundas y otras son superficiales. ¿Está bien? Y aquí se ve una femoral profunda que nos da las perforantes y las circunflejas, las que van a rodear normalmente al fémur. ¿Cómo se llama? Arteria circunfleja interna y circunfleja externa. Pasa a la que sigue. Y aquí en la vista posterior podemos apreciar al glúteo mayor, al glúteo menor, al glúteo mediano, al glúteo menor, al tensor de la fascia lata y ver cómo sale este nervio superior para la, o sea, va a inervar al glúteo mediano, al glúteo menor y al tensor de la fascia lata. Y se ve cómo es el piriforme y sale el voluminoso nervio ciático y luego abajo de él va a pasar este músculo acompañado de sus géminos y abajo cuadrado plural y luego vemos prácticamente abajo a lo que sería el aductor mayor en su superficie al nervio ciático y cubierto por bíceps, que es el bíceps, el semimembranoso y el semitendinoso. ¿Correcto? ¿Para qué siguen? Un acercamiento nos hace ver al glúteo superior que dice su, la, ¿ok? Y también vemos el glúteo inferior se distribuye en todo el glúteo mayor. Y luego vemos directamente acá a lo que corresponde 1, 2 y 3, al obturador con su gémino y su gémino, y al cuadrado plural y a este que es el pudendo interno siguiendo al músculo obturador interno. ¿Sí? Y luego vemos directamente acá como el ciático se introduce al músculo entre aduma y bíceps. ¿Qué era aduma? Aductor mayor. Muy bien, ¿la que sigue? Y entonces vemos acá a la cabeza del fémur, al ligamento redondo, a la arteria nutricia, a sai superinterna, al trocánter mayor, al trocánter menor, a la línea anterior, a la línea posterior, a la arteria femoral profunda con su arteria que se va por acá y la arteria que se va por acá, circunfleja interna y circunfleja externa. ¿La que sigue? Y aquí se ven los ramos acetabulares que irrigan directamente las áreas, ¿verdad? La que sigue. Un acercamiento para ver directamente la distribución de los vasos circunflejos externo e interno, ¿sí? Y el tendón del iliopsoas que va hacia la parte posterior del trocánter menor. Pasa el visual index. La que sigue. Entonces te vas a dirigir hasta acá. Cuando vemos la parte distal de los cóndilos femorales, podemos apreciar que existe un cóndilo, otro cóndilo y una zona intercondila en donde tenemos a los ligamentos cruzados, ¿sí? Cuya nomenclatura no va a estar en base al fémur, sino en base a la tibia. Si nace por delante de la espina es el anterior, si nace detrás de la espina es el posterior, y el anterior posterior externo y el posterior anterior interno. Luego vamos a encontrar directamente a este músculo suprapatelar, ¿sí? Este músculo que es el tensor de la sinovial de la rodilla y es el músculo subplural. ¿La que sigue? Nosotros en la superficie de la tibia encontramos que son cóndilos aplanados con una zona intercontibial
rodilla, donde va a estar la espina, donde está el origen del ligamento cruzado anterior y del posterior, donde los meniscos, verá, tienen cartílagos de forma de media luna, por eso se llaman semilunares, o sí, donde el externo es más cerrado en forma de una O y el interno es como un Pac-Man, se come al otro, o sea, más grande. El interno en forma de C, el externo en forma de O, el mnemotécnico francés es OE, sí, ¿sí? Externo en forma de O y el interno en forma de C. ¿Sí? Pasamos a la que sigue. Y acá, viendo una vista superior, vemos cóndilo interno, el cóndilo externo, y vemos prácticamente lo que es la zona intermedia, con el origen prácticamente de los ligamentos cruzados anterior y posterior, y más abajo la tuberosidad anterior de la tibia. Y si fuera transparente esto, ahí abajo estaríamos viendo una carilla articular para recibir a la cabeza del peroné. ¿Sí? ¿La que sigue? Y aquí vemos directamente los cóndilos femorales y los cóndilos tibiales, que estructuralmente me dan en la rodilla una doble condiloartrosis. ¿Sí? Pero desde el punto de vista funcional, un solo eje, con dos movimientos, flexión y extensión, es una trocleartrosis ínglimo o en bisagra, y se ve perfecto como el anterior se dirige atrás y afuera, y como el posterior se dirige adelante y adentro, y se ven los cartílagos semilunares y el ligamento transverso yugal, que es este, y el ligamento que une los cartílagos a los cóndilos se llaman ligamentos coronarios. ¿Sí? Y aquí se ve la articulación tibio-peronea superior proximal sin desmosis o sin desmosis. La que sigue. Esta es la parte posterior, donde vemos en lo que es la zona para el músculo popliteo, y vemos directamente la línea, ¿verdad? La cresta ósea vertical, el agudero nutricio, un espacio donde va a ir la membrana interósea y una articulación tibio-peronea superior o proximal. ¿La que sigue? Ahí se puede ver el espacio interarticular, la espina tibial, aquí van a estar los cartílagos semilunares. ¿La que sigue? Y aquí vemos la vista posterior, donde está el músculo popliteo cubierto por el ligamento popliteo, y vemos el espacio triangular arriba, que es el triángulo popliteo, que van a participar este y este como parte del suelo del hueco popliteo. ¿La que sigue? Y aquí vemos la articulación y vemos el músculo que se pasa por alto, que es el chiquitito, que es el recto anterior, que es el músculo crural o vasto intermedio, y este es el músculo subcrural o articular o genicular, es lo mismo, tensor de la sinovial de la rodilla. ¿La que sigue? Ya son arterias. ¿La que sigue? Llegamos a la tibia y el peroné. La tibia es el hueso más grueso de la pierna, pero es más largo el peroné, no en longitud, sino en su maleón inferior. ¿Está bien? Esta tibia presenta los cóndilos, la espina tibial, el origen de los músculos, ¿qué ligamentos? Cruzados, una tuberosidad anterior de la tibia y de los bordes de la tibia semejantes a la mitad superior de la diáfisis humeral. ¿Qué bordes eran? Interna, externa y anterior. ¿Está bien? Con una cara interna que es subcutánea, excepto en la parte de arriba donde estaba Sarris. Una cara externa para el músculo tibial anterior y una cara posterior que ya sabemos que tiene una línea oblicua, una cresta ósea vertical, agudero nutricio y la zona poplitea. Y luego vemos el maleolo interno, que junto con el maleolo externo y su cara tarsiana, tarmela B, ¿verdad? Nos iban a brindar aquí la articulación con el único hueso que no recibe inserciones musculares ni tendinosas, que es el astrágalo, ese que va soportando el peso y lo va a proyectar hacia adelante y adentro, porque recuerden que el astrágalo estaba oblicuo hacia adentro, mientras el calcáneo oblicuo hacia afuera, y que ambos terminaban en el mismo nivel. ¿Cómo se llama la articulación? Media tarsiana de Chopin. Ok, entonces vamos a ver, pasa la que sigue. Si vemos la cara posterior de estos huesos, pues podemos ver la línea oblicua del sóleo, la cresta ósea vertical, el agudero nutricio, la zona del popliteo, la articulación, la otra articulación y la mortaja tibio, peroneo, astragalio. ¿La que sigue? Y luego vemos una membrana interósea, correcto, y vemos ligamentos colaterales, medial y lateral. ¿La que sigue? Y viéndola desde arriba, vemos que aquí existe una articulación tibio-peronea con sus ligamentos anterior y posterior, correcto, y el origen de los ligamentos cruzados anterior y posterior
y la presencia de los cóndilos tibiales aplanados. ¿La que sigue? Y aquí vemos entonces la diferencia en tamaño de la tibia y del peroné, en donde el peroné va a tener peroné y radio idénticos, ¿está bien? En donde aquí en el antebrazo hablamos de papi, anterior, posterior, interóseo. Como hueso externo, ¿qué caras tenía? Anterior, posterior, externa. Anterior, posterior, externa, que era capex. Y el hueso interno tenía capi, anterior, posterior, interna, pero sus bordes era anterior, posterior, interóseo, que es lo mismo que tiene aquí. Y la tibia es lo mismo que tiene la parte proximal del húmero, bella, con un borde interno, un borde externo y un borde anterior, con cara interna, cara externa y cara posterior, membrana interósea. Aquí quiere decir que va a ir ti, ex, p, p, fle, ti, ex, so, la, en. Son 4 compartimientos, 2 posteriores, uno anterior y uno lateral, que en resumen sería alado. ¿Está bien? Anterior, lateral, dorsal, profundo, superficial. ¿La que sigue? Esta es la parte distal, la cara tarsiana de este hueso, con el maleolo interno, con la cara, ¿verdad?, que mira hacia lo que es el astrágalo y el maleolo externo. ¿La que sigue? Y aquí llegamos al astrágalo con una situación oblicua hacia adelante, ¿verdad? Y el calcáneo hacia adelante y afuera, y la articulación medio tarsiana exopar, y luego vemos aquí el escafoide, su hueso navicular, la primera, segunda y tercera cunea y el cuboides, y los 5 metatarsianos y los 14 falanges, que hacen un total de uno menos que la mano, 26, porque éramos 8 de un lado, arriba, acá son 7, pero los demás 5 y 5 y 14 y 14. ¿Está bien? Bien, pasamos a la que sigue. Y cuando estamos en la región sural, región de la pantorrilla, vemos a los músculos gastrocnemios o gemelos con un tendón de Aquiles que llega hasta la parte media posterior del calcáneo. En su profundidad vamos a encontrar el plantar delgado, cortamos. Y vemos al plantar delgado aquí, y vemos al sóleo y arriba el músculo popliteo. Y vemos a los gastrocnemios, pares, y el tendón de Aquiles. ¿Está que sigue? Y aquí vemos directamente a fletiflex en la profundidad, y vemos acá la línea oblicua del sóleo y aquí arribita el músculo popliteo. Y vemos cómo los tendones tienen que cruzarse, porque normalmente, como el flexor y el extensor peroneo se llaman así porque solamente nacen del peroné, y el flexor tibial de los dos solo de la tibia, pues entenderán que el peroné es el hueso externo y este va a ir hacia el hueso interno. Es decir, que se va a cruzar acá abajo, mientras que el interno se va a dirigir hacia afuera a los 4 últimos dedos. Y decíamos que hacia abajo, prácticamente este que viene acá afuera se va hacia adentro, y el que viene acá adentro se va hacia afuera. ¿Correcto? ¿La que sigue? Y acá tenemos el tibial anterior, y aquí tenemos directamente a los extensores. Y aquí tenemos a 3 grupos que se encuentran a este nivel, 3 planos, ¿sí? El primer plano es TXXP, donde está el tibial anterior, donde está el extensor común propio del dedo gordo, el extensor común de los dedos superior anterior, y luego sigue 2XX, que es el extensor corto de los dedos opedio, extensor corto del pulgar, y luego sigue abajo ID. ¿Qué era eso? Interóseos dorsales. Porque de la parte de abajo hacia arriba, el primer plano era AFAP, y el segundo cuadradón flex, y el tercero aduflex, y el cuarto plano interóseos palmares, plantares. ¿Ok? Muy bien. Aquí tenemos los músculos que van a ser inervados por un nervio que viene acá en la profundidad, que es el tibial anterior. Y recordamos que aquí atrás el ciático está descendiendo para llegar al vértice superior del hueco popliteo y dividirse en ¿qué? En nervio tibial y nervio peroneo común. El nervio peroneo común o ciático oblito externo. ¿Alguien sabe qué significa popliteo? Porque eso siempre no lo he entendido, porque cuando yo investigué todo eso, dice nada más relativo a la parte posterior de la rodilla. ¿Qué? Pero popliteo, ¿qué es? Porque de hecho el ciático a ese nivel se llama ciático popliteo interno y ciático oblito externo. Y cuando buscas popliteo dice relación posterior a la articulación de la rodilla. Pero ¿qué es en sí popliteo?
pero debo de tarea porque yo no lo puedo encontrar. ¿Sí? Pero acá ya ven que casi siempre cuando se habla de un término te da una explicación lógica. Aquí no le veo nada de lógica. ¿Sí? Bueno, entonces el ciático complique externo es el nervio que es el mismo peroneo común que rodea el cuello del peroné y va a dar a este superficial que es el fibular superficial o músculo cutáneo. Y el otro hace el porte que viene a este nivel que corresponde, aquí está, este es el externo y este es el tibial anterior que viene hacia el dorso del pie. ¿Ok? La que sigue. En la parte lateral vemos al músculo cutáneo, podemos ver aquí, ¿verdad? El tibial al extensor, peroneo anterior, PP, ¿verdad? Y acá atrás se encuentra el tendón de Aquiles, en cuya profundidad se recibe al sóleo entre los dos, los implantar delgados. ¿Verdad que sí? Y aquí normalmente estaría el compartimento anterior, compartimento lateral, fletiflex por acá, soplagen aquí y ex. ¿Verdad que sí? Y aquí ya con los músculos normales, y el peroneo anterior no lo puedes ver a este nivel porque está más abajo. ¿Sí? Y luego vemos a PP, vemos al nervio tibial anterior para todos ellos, vemos al nervio músculo cutáneo para todos estos, vemos a este que está en medio de flexoplagen, inervando el tibial a todos los que están en la parte posterior. ¿Sí? ¿Para que sigue? Llegamos al pie. ¿Sí? El pie, pues prácticamente lo que va a ser el soporte de todo nuestro cuerpo. Este pie presenta por decirlo 3 arcos: un arco interno, ali, un arco externo, ale, y un ATP, que es algo transverso de pie. ¿Sí? Presenta un hueso que es el astrágalo, que presenta cabeza, cuello, cuerpo, y yo le puse cola a la apófisis posterior. Y en la apófisis posterior 2 tubérculos y un surco para el flexor peroneo propio del dedo gordo, en donde este se llama ostrígono por su aspecto triangular, en donde esto, como tiene una concavidad, se llama tróclea a la cara superior y tiene 2 carillas, una triangular hacia afuera y una en forma de coma hacia adentro. Luego, a nivel del cuello, ¿verdad? Aquí podemos palpar con la presión la arteria pedia, y luego la cabeza dirigida hacia adelante y adentro a la cara posterior del hueso navicular en una articulación en artrosis. ¿Está bien? Y luego del mismo nivel, solamente que por fuera, viene el calcáneo, que es el hueso más grande del tarso, el primero que se osifica y el que recibe más peso de todo el cuerpo, porque el 50% que viene adelante se divide, el 50% acá y el otro 50% con los demás dedos, pero el 50% que se dirige atrás va directamente a la parte posterior inferior de este hueso. Hacia la cara externa presenta la tróclea peronea, hacia la cara interna estaría su tentáculo tali, hacia la parte anterior una carilla para articularse con el cuboides, hacia la cara inferior zonas rugosas para 2 ligamentos importantes, calcáneo cuboideo, calcáneo astragalino. ¿Sí? Y luego vean las cuñas, la primera, la segunda y la tercera, que es la mayor, la menor y la intermedia, y los respectivos metatarsianos, que es el primero el más grueso, el segundo es el más largo, el tercero ocasionalmente tiene apófisis estiloides como la mano, y el quinto presenta un tubérculo allá para el peroneo lateral corto o el peroneo anterior, es variable, ¿ok? Y el cuarto no tiene nada en especial. ¿La que sigue? Pero si nosotros vemos una vista lateral, podríamos apreciar todo el arco longitudinal. Esta es la vista inferior, los huevos samoideos, hay un canal aquí abajito para el flexor peroneo propio del dedo gordo, que se larga un canal en la cara externa, luego sigue para insertarse hasta acá. ¿La que sigue? Y ese es el soporte principal del arco transverso. Bien, vemos acá al astrágalo, vemos un pequeño huequito aquí, seno del tarso, vemos directamente aquí la tróclea peronea, vemos acá la parte posterior donde se inserta el tendón de Aquiles, vemos una zona rugosa donde están los ligamentos, vemos al cuboides, que su parte media se articula con la tercera cuña, en la parte lateral presenta un surco, adelante 2 carillas para el cuarto y quinto metatarsiano, y las cuñas con sus respectivos primero, segundo y tercer metatarsianos. Si nosotros partimos de aquí y vamos acá afuera, estaríamos de aquí a la cabeza del metatarso, calcudome, calcáneo, cuboides y 2 metatarsianos, cuarto y quinto. Pero si venimos de aquí para adentro, cae, es calcáneo, astrágalo, escafoides, cuñas y 3 primeras metatarsianos. ¿Correcto? Pasa la que sigue.
porque este es el arco longitudinal externo, ahorita vamos a ver el interno. Este es el interno donde se encuentra el sustentáculo tali, se encuentra el tubérculo del hueso navicular donde va a ir el tibial posterior, y luego vemos aquí adelante las cuneas y decimos cae, punetre, calcáneo, astrágalo, escafoides, cuneas y 3 primeros metatarsianos. ¿La que sigue? Entonces vemos hueso por hueso, todos son hexagonales, ¿verdad? Presentan 6 caras, que la cara anterior, que la cara posterior, que la cara lateral, que la cara medial, que la cara superior, que la cara inferior. Y cada uno tiene cosas importantes. Trópea peronea, sustentáculo tali, inserción del tendón de Aquiles, carillas articulares para el astrágalo, carillas articular para el cuboides, ¿sí? Y zonas rugosas para los ligamentos. La que sigue. Y aquí vemos, verá, al sustentáculo tali, una vista posterior, una zona de inserción del tendón de Aquiles, la que sigue. Y aquí tenemos una articulación tibio peroneo astragalina, la que sigue. La que sigue. Este es el seno del tarso, vean que clarísimo se ve el espacio entre el astrágalo y el calcáneo. Pasa el visual inglés. Y la que sigue. Y aquí vas a pasar hasta aquí. Entonces, cuando llegamos a la planta del pie, hablamos de que normalmente hay mucha similitud también con la palma de la mano. Hay una aponeurosis que se llama plantar, a diferencia de la palmar, que también son de aspecto triangular y también están unidas con la cinta transversa del metatarso y la cinta transversa del metacarpo. Y debajo de ella vamos a encontrar el primer grupo muscular donde está AFAB, ¿está bien? En donde la AB significa abductor del dedo gordo, abductor del dedo pequeño, flexor corto plantar. Pasa a la que sigue. Y esto no se puede confundir porque cuando ponemos los pies, la primera capa que entra en contacto con el FAB, pues es esta, ¿está bien? AFAB, abductor, flexor corto plantar, y uno que está idéntico pero más profundo, que es el cuadrado plantar, ¿sí? Junto con los lumbricales y junto con el flexor del dedo gordo y el flexor tibial de los dedos forman el siguiente plano, que es el segundo. Veamos entonces cómo por la calle aparece un cuadrado plantar aquí, cuadrado carnoso idéntico, que se llama accesorio del flexor tibial de los dedos, que es este, y se ve flex y flex con sus lumbricales. Que decimos cuadra, lum, flex, flex. Este es el segundo plano, ¿está bien? Pero si nos vamos a más arriba, vamos a encontrar un 7-Eleven, un 7 aquí, ¿sí? Pasa. Y este 7 que está acá es el aductor, que también es especial, como el aductor que tenemos acá. Adu, flex, flex. Flexor del dedo gordo, flexor del dedo pequeño y el aductor del dedo gordo. ¿Está bien? Y en la profundidad los interóseos plantares y arriba interóseos dorsales y arriba extensor corto, extensor largo, extensor corto del dedo gordo y extensor corto de los dedos, y más arriba TXXT. ¿Sí? Pasa la que sigue. Ok, tres pisoides. Y continuamos. Vamos a ver algo, adelantamos algo con esto. Un resumen, ¿sí? Un resumen de 5 minutos de todo lo que hemos visto, que es parte del nervioso y que vamos a ver en esta etapa que sigue, es que de pronto aparece normalmente un nervio, es este, que es el nervio crurado-femoral, ¿está bien? Pero al mismo tiempo, en este mismo origen aparece 2, 3 y 4 adelante, que es este, que es el obturador, que va a dar a rado, recto, aductores y obturador externo, ¿está bien? Y luego vamos a encontrar, pasa la que sigue, estos son los territorios de inervación cutánea del nervio crural, la que sigue. Y entonces viene el otro, en donde viene el nervio, que es mucho más delgado que este, pero que su origen es el mismo, 2, 3 y 4. Y como dice el mnemoteco, la O va por delante, anterior, cru va por detrás, posterior.
AMA, AME, F o CRU. Esos dos últimos son los más importantes para la inervación de aquí del músculo. Y vean cómo no le queda más remedio que cuando sale acá al primer músculo que va a encontrar es este, que es el obturador, y encuentra a este, y a este, que son los aductores, y a este que está por dentro del recto interno, y hacemos el mnemotécnico de Rado. ¿Sí? Rado, por si no lo saben, es una de las marcas mundiales de los relojes, como el Bulova, como el Mido, ¿no? Un montón de esas cosas. El Rado es el recto interno, que es el gracilis, los tres aductores y el obturador externo. ¿Ya quedó claro? La que sigue. La que sigue. Y entonces vean ustedes el ciático. Ya podemos ver que el ciático es el nervio más voluminoso que tiene nuestro cuerpo, que nace de tronco lumbosacro, que es L4, L5 y S1, S2, S3 y S4. Este nervio sale por el bolo ciático mayor, por debajo de quién, piramidal. y al salir empieza a descender por encima de lo que es el gémino superior, detrás de él, detrás del obturador, detrás del otro gémino, detrás del cuadrado ocular, abandona la región glútea, se mete a la región del muslo superficial, aduma y profundo, avísese, ¿está bien? Llegando hasta el vértice superior, porque son 4 vértices, 2 laterales, un inferior y un superior de hueco conflicto, y dividiéndose a los 2 huesos que tiene la pierna, nervio tibial y nervio peroneo. Pero como el nervio peroneo se divide, se llama peroneo común o fibular, y este va a dar la vueltecita para dar un músculo cutáneo y un tibial anterior, y el otro va a seguir hacia abajo para terminar en plantix, plantar interno y plantar externo. ¿Está bien? Seguimos. Territorio de la piel, el cutáneo es la que sigue. Entonces vemos cómo llega y se va para afuera, y este se va para adentro, y cuando llega hacia acá abajo se va hacia la planta del pie, la que sigue. Y vemos cómo termina como plantar interno, el que se va al dedo gordo, y como plantar externo, que se dirige al quinto dedo, ¿sí? La que sigue. Territorio de los dos, la que sigue. Y entonces aquí se ve cómo se rodea el cuello del peroné y nos da un nervio músculo cutáneo, peroneo superficial o fibular superficial, y uno que es el tibial anterior o fibular profundo, que viene hacia la parte anterior. La que sigue. Y los territorios de la piel, la que sigue. Y las dermatómeras, ¿sí? De cómo se van. Por ejemplo, muchas veces sabemos que la columna y la médula espinal, eso lo vamos a ver en el sistema nervioso, inician un desarrollo a la par, idénticos, solamente que llega un momento en que las vértebras van creciendo verticalmente, y entonces van alargándose más, y la médula se queda en el recién nacido L2, L3, ¿sí? Y como va avanzando, finalmente queda L1 y L2, y entonces en este caso los nervios tienen que bajar desde su nivel a los respectivos agujeros, y se forma la caudequina o cola de caballo, con el filum terminale que lo fija al coxis, que es el único identificador, el filum terminale, de que la médula espinal y la columna crecieron a la par inicialmente, y luego la columna se hizo más grande que la médula, y por eso los nervios tuvieron que descender a sus agudos respectivos para salir. Entonces todos los nervios que tenemos van a dar, por ejemplo, en un problema a nivel lumbar, el síndrome de compresión radicular va a repercutir al miembro inferior por la distribución de los nervios. Tengo un dolor, por ejemplo, T5 a T8, corazón, por ejemplo, angina de pecho, infarto del miocardio, va a repercutir a los muniones que embriológicamente hubo cuando empezaron a ver el desarrollo de las extremidades. Recuerden ustedes, un embrión, una placuoda acá, otra placuoda acá y otras acá abajo, que están en el mismo nivel, y por eso la irradiación esta viene hasta acá abajo, un ciático. Y cuando esa extremidad, por ejemplo, le haces este movimiento y le estiras, se llama signo de LASEK, ¿sí? Signo de LASEK positivo, dicen, es un problema de ciático. Y le hacen una radiografía de la columna o una tomografía, una resonancia de este nivel, y aparece el disco que está un poquito afuera, la compresión radicular, y entonces el neurocirujano puede decir esto es quirúrgico o esto es con tratamiento médico y ejercicios. ¿Sí? A ver, el visual index, nada más para ver por dónde nos quedamos. Finalmente, aquí. Finalmente nosotros vemos que hay una fascia que va cambiando de nombre desde arriba hacia abajo.
Esta fascia que viene del abdomen, aquí se llama fascia crural, ¿verdad? Y acá atrás fascia sural, y acá abajo fascia plantar. Y vean esta pena que viene desde acá. Esta pena interna, sigue hasta acá. Antiguamente las varices se hacía un cortecito detrás del malleolo interno y se metía una guía, ¿sí? Entonces se metía una guía que iba siguiendo hasta casi llegar a la femoral, hacían un cortecito acá y sacaban la guía aquí. Entonces eso se llama sapenotomo. Entonces aquí esta partecita le ponían una tuerquita, ¿sí? Y luego el cirujano hacía así y se llevaba toda la vena. Obviamente que en ese momento no puede tener dolor porque está bajo anestesia, pero posteriormente de esto sí había mucha molestia, el proceso inflamatorio, hay muchas zonas etimóticas. Hoy las cosas son diferentes, hay láser, hay otras cosas que ponen sustancias en la vena que las hacen desaparecer todas las varices. Entonces es diferente el tratamiento, ¿sí? Paso a la que sigue. Y aquí se ve la zona del hueco popliteo, donde está la arteria, la vena y el nervio, y se ve la fascia poplitea, que es todo esto, que tuvimos que abrirla para poder ver al hueco popliteo. Y en su profundidad, arriba al triángulo popliteo y abajo al músculo popliteo, ¿sí? Y la última. Y este es un acercamiento para que vean al ganglio de Cloquet, ¿verdad? Y vean que el nervio, la arteria, la vena y el ganglio navegan, nervio, arteria, vena y ganglio hacia la línea media. Yo decía que los españoles son puercos porque dicen hacia las bolas, pero no, hacia la línea media, es más correcto. ¿Está bien? ¿Alguna pregunta? Bueno, con esto hemos terminado nosotros la parte de un repaso general